¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, donde el maestro Pablo Iriart y yo conversaremos sobre un tema entrañable, el tema de nuestros libros favoritos o los que nos han marcado, maestro. Gracias, profesor. Y cuando planteamos este tema, creo que lo hicimos pensando, ¿se acuerda? Hace ya varios años le preguntaron al candidato Peña Nieto, a ver, Pues, en la FIL, ¿cuáles son los 3 libros que han marcado su vida? Y no lo supo responder. Ahí vino. Yo todavía me sigo preguntando cuáles son los 3 libros que marcaron mi vida y no los puedo responder, profesor. Ya han pasado 10 años que me lo estoy preguntando, 10 o más. Fíjese, maestro, creo que las listas de libros, el concepto de la lista lo empezaron a sacar los que cuidaban las bibliotecas antiguas, sobre todo la gran biblioteca Alejandría. Y entonces ellos empezaron a sacar la lista y empezaron a dar como esta idea, pero de repente en Grecia y en Roma ya había listas de buenos cocineros. O sea, la pasión por la lista que tienen los seres humanos empezó desde épocas muy antiguas. Pero, maestro, fuera de la lista y fuera de la palabra gusto, porque luego nos gustan cosas que a otro no le gustan, y la gente no puede juzgar a partir del gusto, sino qué tanto le sirvió. Hay libros que marcan, maestro. Écheme su primero. Sí. No sé si libros, autores por lo menos. Tengo un autor, un libro y otro. Pero el primer autor que creo que marcó mi vida se llama Emilio Salgari. Bueno, se llamó. No me diga. Emilio Salgari. Cuando muy niño yo tomaba de la biblioteca de mi papá, me encantaba. El primer libro Salgari, Los náufragos de Liguria se llamaba. Sí. Y yo recuerdo con especial avidez haber leído Los tigres de la Malasia y Sandokan. Sandokan. ¿Por qué? Porque eso me abrió las ventanas al mundo. Querer conocer el mundo, no como turista, no como lo hacen algunos que van buscando dónde están las mejores playas, está bien, y la hora feliz, ¿a dónde hay mejor hora feliz? No. Donde hay aventura, adrenalina y algo que contar, donde se pueden hacer amistades como hermanos de sangre, que fue Sandokan con Yáñez. Sí, maestro, que tenían enemigos en común, pero ya... Fíjese, es que yo de Salgari tengo más presente a Enrique de Ventimiglia, el corsario negro, que ya ve que eran el corsario negro, el corsario rojo y el corsario verde, que eran hermanos y se enfrentaban entre ellos, y les puso Ventimiglia por la zona de Ventimiglia y tal, porque de ahí salió Salgari. ¡Qué memoria, profesor! Yo lo leí eso hace más de 50 años. No, yo maestro, yo iba al centro a pagar unas cosas y bajaba a una librería que estaba metida en un agujero que se llamaba la librería del sótano, que era con un señor que era una maravilla, que era el dueño, y ahí yo compraba mis libros de Salgari. Salgari era abrirse al mundo, conocer al mundo, océanos remotos, el mar de los sargazos, el Índico, la Malasia, el Índico, y darse con las espadas, con los piratas, o sea, darle felicidad y darle curiosidad a la vida, ser curioso y ser intrépido. Y nos dejó un legado. Se suicidó joven. Eso creo que es, en algunos casos es hereditaria la tendencia al suicidio. Se suicidó él y luego, con los años, se suicidó uno de sus hijos y luego otro de sus hijos. Eran tiempos de diagnósticos totalmente diferentes a las épocas actuales. Yo le quiero plantear un autor, un libro que a mí verdaderamente me marcó, maestro, de una manera formidable. Un libro de la década de los 90, es espléndido, es un libro sobre mitos griegos que se llama Las bodas de Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso, un gran italiano que era el director de la editorial, creo que Adelphi. Y Roberto Calasso hace una descripción de los mitos griegos y era haga de cuenta, como un Robert Graves reciclado con ideas poéticas sobre el planteamiento de los mitos, y ahí entendí el poderío de el carácter humano, la personalidad humana, el elemento de la narración, la sabiduría de los grandes mitos, que atrás de un mito hay un ser humano contemporáneo con todas sus debilidades. Ellos describían. ¿Se acuerda de algún mito? Uy, maestro, uno de los mitos más importantes es el mito del nacimiento de la mirada.
Ahí lo cuentan perfectamente. El nacimiento de la mirada. Exactamente, cómo Zeus acaba con todos, Hades regresa, hay un robo de una niña, pero se lo cuento rapidísimo, es un cambio de época, porque los dioses están viendo que tienen que cambiar y se dan cuenta del cambio, y entonces Zeus les dice, ahora ya sabemos que vamos a cambiar, le vamos a regalar al ser humano una cosa que nunca va a olvidar. Y le regalan al ser humano, ¿sí?, un órgano que se llama la niña, porque Hades había robado una niña, ¿sí?, la niña de la mirada, porque cuando la niña sale del palacio, Y por eso. cuando su visión se encuentra con la mía, nace la mirada. Y entonces Hades ve a la niña lo ve y ahí nace la mirada. Dice Zeus, tenemos que mirar el mundo de otra manera. Y le da al ser humano un órgano que se llama la niña en el ojo, que se abre y que se cierre de acuerdo a lo que el ser humano quiera ver. Sí. Los robos, profesor, han creado, los robos en la mitología se han creado cosas tan maravillosas como Prometeo que le roba a los dioses, bueno, él lo era, el secreto del fuego. Del fuego. Es decir, el secreto de la vida, y lo cuenta a los hombres. Y de ahí lo condenan a la caja de Pandora. Abrir la caja de Pandora, nacen todos los males de la humanidad y él muere encadenado. El Prometeo encadenado. a, ¿Y el águila? a las montañas del Cáucaso, y le come el corazón el águila. Exactamente. Pero yo le quería hablar de otro libro, profesor, Muy bien. rápidamente. No, porque el tiempo- siga, maestro. El Quijote. Ah. El Quijote, ese sí me marcó. También, bueno, los libros de Emilio Salgari, el autor, y el Quijote. ¿Por qué? Porque es la búsqueda de aventura. Mire cómo todo se fue configurando para yo ser periodista. La búsqueda de aventura para darle sentido a la vida. Y ahí hago una gran diferencia. El Quijote lucha no por ideas, lucha por valores. El valor que uno le imprime a las cosas, el valor que le imprimimos a la libertad, a la justicia, a la protección del débil. Eso es el Quijote, un hombre de valores, valores perennes, según como se los querramos dar. Hay quienes Sí, le claro. dan valor a la libertad, hay quienes no le dan valor a la justicia y quienes les importa un bledo apachurrar al débil. Pero las ideas, profesor, es una tontería morir por ideas. Las ideas cambian. Las ideas cambian. Sí, claro. Los que morían por ideales de la sociedad sin clases hace 40 años en las sierras de América Latina, pues hoy los que sobrevivieron se dieron cuenta que no es así y están en gobiernos socialdemócratas o en otros, etcétera. Pero los valores, y es el Quijote el que se está dispuesto a darse de espadazos con cualquier enemigo, un viejo anciano, Tosudo. flaco, desgarbado, y que no le saca de darse espadazos con ningún gigante, aunque sean molinos de viento. Exactamente. Y con fíjese, sus maestro, valores. cuando el Quijote cae enfermo y pierde la capacidad de imaginar y de leer, se entristece. Sí. ¿De qué se muere? De tristeza. Una gran frase sobre el Quijote la dice Dostoyevsky. ¿Qué historia más triste? Es la historia de una ilusión perdida. Cuando Alonso de Quijano muere sin poder imaginar porque recuperó la razón por la maldita enfermedad, maestro. Sí, la enfermedad de recuperar la razón. Exactamente. Es como el libro de Shiguro. Hay un libro de Shiguro que habla de eso. Pero en fin, prefiero el final del musical. El musical lo mata loco. El musical lo mata loco. Vamos allá, Sancho, ven, ¿no? Pum, y ahí se muere. Pero sí es lo que dice usted. Creo que es un libro que marcó mi vida. La búsqueda de aventura, pero no la aventura absurda, No. la aventura que le da sentido a la vida, una aventura cargada de valores. Dale un ideal Eso a tu es, existencia. eso es. Dale un ideal a Sí, tu existencia. eso es. Y no imponérselo a nadie. O sea, eso es lindo en la vida, ver la vida así. Verla así vale la pena. Y Mucho atrás más. del Quijote está el gran Cervantes como el tercer personaje, maestro. Porque la vida de Cervantes es apasionante. Acabó en la cárcel quién sabe cuántas veces, cobraba impuestos y cobraba de más. Era un personaje verdaderamente tan delirante como el Quijote. Pero el tercer personaje, Cervantes, yo le quisiera decir algo, una novela que creo que para todos los latinoamericanos se convirtió como en un ícono. Yo lo leí cuando yo tenía creo que 12 o 13 años, ¿sí? Que fue 100 años de soledad. Porque me pareció que presentaba
un lenguaje exquisito, una realidad exquisita y un gran principio que todos memorizamos. Sí, claro. Esa novela y otra que a mí me volvió loco porque estaba prohibido leerlo y yo me lo encontré. Y chico, lo leía escondido abajo de un tinaco de agua para que no me encontraran el libro. El libro se llamaba El Decamerón de Boccaccio, maestro, con escenas verdaderamente inenarrables y sorprendentes para un mocoso de 10 años. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recorrer la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Eso es una Esa fue la entrada del libro de García un Márquez. Gran inicio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y García Márquez, por supuesto, yo me siento marcado por él. También por la curiosidad, por la forma de narrar. Es un grande. Nos marcó a todos los que queremos, de esta a ser generación. periodistas, a Sí. vivir para contarla. Exactamente. Y recuerdo yo una anécdota que contaba Juan José Arreola, que un día llegó Mutis, Álvaro Mutis, que era gran Macrol, amigo de García Macrol, el Márquez, naviero, Macrol, el naviero, y le aventó un libro, le dijo, para que aprenda holgazán con la palabra colombiana que no podemos decir en televisión, ¿sí? Ándele, léalo, era Pedro Páramo, ¿sí? Y ellos dos no habían leído a Rulfo y estaban encantados con lo que eso representaba. Sí. Atrás de las letras hay mundos. Rulfo no es un autor que me haya marcado, pero creo que es el más grande de los mexicanos. Rulfo es el más grande de los mexicanos y ayuda a entender a México, muchísimo, junto con Octavio Paz. Rulfo no le dieron el premio Nobel porque su libro era muy chiquito. Era muy pequeño, porque se retiró corto. O sea, él no quiso exponerse más por problemáticas personales. Sí. Maestro, El último de mi parte, Contra el tiempo. Es un libro desconocido, pero que me marcó. Estaba también en la biblioteca de mi papá. Se llama Memorias de un capitán rebelde, de Jacques Lagasse, un piloto chileno que peleó junto a Fidel Castro, héroe de Bahía de Cochinos, y que escribe después decepcionado cómo todos los valores que encarnaba la Revolución Cubana fueron sacrificados por el ideal de la igualdad, el ideal de esto y lo otro. Me marcó para entender cómo es el comunismo. Mire, maestro, también hay un libro grandioso de la caída de la utopía y luego ver cómo estos seres se preguntaban, ¿cómo pudimos creer en esto? El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que narra esto, que es una narración sobre el famoso Ramón Mercader y su espionaje, Jacques Monard, Ramón Mercader y la manera en que se manejaba la Unión Soviética. Bueno, maestro, atrás de los libros hay enormes posibilidades, pero bueno, el tiempo se nos viene encima y tenemos que decir solamente el maestro Iriarte y yo, porque creo que en eso concordamos. No hay gesto más pacífico en un ser humano, en nuestra sociedad, que agachar la cabeza para leer un libro. Y esa frase es de Mario Vargas Llosa. Eso es el gran gesto. Atrás de las letras hay sonidos. Y quien olvide que los libros y las letras son indispensables para entender la condición humana, estará alejándose de la fraternidad, de la unidad y de la armonía, maestro. Maestro, es un placer. El placer es mío, y sobre todo, escucharlo. Qué gran tema escogió, maestro. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana aquí en Punto de Fuga.